Dios nunca desampara al humilde. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. A propósito de algunos que se sienten seguros de sí mismos por creerse a paz y a salvo con Dios y desprecian a los demás, dijo Jesús esta parábola. Una vez subieron al templo dos hombres a orar. Uno era un fariseo y el otro un recaudador. El fariseo se colocó aparte y empezó a orar así: Oh Dios, te doy gracias de que no soy como los demás, ladrones, desleales, adúlteros, ni como ese recaudador. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. En cambio, el recaudador se quedó atrás y ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Pues bien, les digo que al volver a su casa, el que estaba a paz y a salvo con Dios era el recaudador y no el fariseo. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy es domingo 27 del mes de octubre. Y hoy es un día para encontrarnos todos en familia, en la iglesia, lugar sagrado donde los hijos de Dios tienen que congregarse para celebrar la cena con el Señor, la Eucaristía. Y fíjense que el hogar, que representa a la familia como célula fundamental de la sociedad, debe de hacer el propósito de ir por lo menos los domingos a la misa. Y no podemos acuñar esta frase de que no tengo tiempo para Dios, porque el tiempo es de Dios. ¿Y cuántos de nosotros realmente dedicamos minutos, segundos para estar con Dios? Fíjense que ustedes con el celular pueden pasar 2 y 3 horas mandando mensajes, chateando por el WhatsApp, por el Instagram, por el Facebook, por otros medios de comunicación. Tarda hasta 3-4 horas. Pero si usted se pone a leer la Biblia, le da sueño, se duerme, le da pereza, se aburre, no le encuentra sentido. Porque las cosas de Dios nos aburren, nos da pereza. Ustedes y yo sabemos que la iglesia es santa, que la iglesia es católica y que te invita a ti, me invita a mí a acercarnos a ella, y por medio de ella llegamos a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, que es Cristo. Y por supuesto tenemos un puente que es la Virgen María, nuestra Madre, y tenemos a todos los santos, que pronto vamos a celebrar el Día de Todos los Santos. Y fíjense que hoy domingo la palabra de Dios habla a nuestro corazón. La palabra de hoy que hemos escuchado de Lucas en su capítulo 18, del versículo 9 al 14, nos invita a cada uno de nosotros, primero que nada, a ser humildes.
Porque comenzamos con la frase, el Señor nunca abandona al humilde, al sencillo. Y ustedes saben que Jesús vino al mundo, Jesús se acercó al humilde, al sencillo, al enfermo, al que sufría, al que estaba convaleciente, al que tenía hambre, al que estaba con lepra, al que estaba enfermo. Y muy poco compartió con los ricos. A los ricos los invitó ¿a qué? A dejar todo lo que tenían para que le siguieran. Y cuando compartía con los ricos, ¿qué sucedía? Que lo criticaban. Lo trataban de borracho, de comelón. Entonces, seguir a Cristo no es fácil. Es sacrificio, es entrega, es vocación, es oración. Y toda la vida del ser humano radica fundamentalmente, efectivamente, en la oración. Fíjense cómo dice el Evangelio. A propósito de algunos que se sienten seguros de sí mismos por creerse a paz y a salvo con Dios y desprecian a los demás, dijo Jesús esta parábola. Algunos pensamos que tenemos siempre la razón y queremos pasar por encima de los demás. Queremos humillar. Queremos esclavizar al pobre, al sencillo, al que no tiene. Pero déjame decirte, querido hermano, que es el que busca más a Dios. Usted que tiene dinero, usted que tiene carros, empresa, finca, ganado, ¿cuántas veces va a la iglesia? ¿Cuántas veces se acuerda de Dios? ¿Cuántas veces hace la obra de caridad, la obra de misericordia? Y si da algo, da de lo que sobra. Y recuerden el pasaje bíblico donde la viuda en el templo, Jesús la estaba viendo, dio todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Y no es lo material, sino se donó al servicio del Señor. Y es un ejemplo claro y eficaz para nuestra vida como cristianos católicos, como seguidores de Cristo. Entonces, fíjense como dice el Señor, que se sienten seguros de sí mismos por creerse a paz y a salvo con Dios y desprecian a los demás. El pobre, el humilde, el que anda a pie, el que anda con los zapatos rotos, con la ropa manchada, con la ropa cosida, remendada. El pobre que anda con sol, con agua, con lluvia. Ese es el que Dios es su centro. Pero aquel que lo humilla, aquel que abusa de él, el Señor le hará justicia. Hay personas, hay amos de fincas, de empresas, de trabajos que abusan de la confianza de su trabajador. Y fíjense, por ejemplo, aquí en Venezuela hay un éxodo mayor de 6 millones de venezolanos que se han ido a otros países. Y al más cercano que tenemos es Colombia. Un éxodo inmenso, grandísimo. Y estos hermanos venezolanos van en busca de mejor vivir. Y algunos hermanos colombianos abusan de este hermano venezolano. Full trabajo. Y su paga no es la correcta. Eso es injusticia, eso no es justicia. Sin embargo, ese hermano venezolano trabaja y trabaja, pero no se olvida de buscar a Dios. Busca a Dios. Y fíjense que hay personas que estudian y estudian, se preparan, pero no se olvidan de Dios. Ustedes recuerdan que cuando un presidente gana, ¿qué es lo primero que agradece?
Agradezco a fulano y a fulana y a fulana que me ayudaron en la campaña electoral. Y son muy pocos los que dicen, primero, agradezco a Dios Altísimo, porque me ha concedido esta victoria. Son muy pocos, son contados con las manos de los dedos y todavía nos sobran. Y por eso hace días yo les predicaba, cuando nosotros agradecemos a Dios por un año más de vida, cuando agradecemos a Dios porque por medio de Él encontré el trabajo, por medio de Él me dieron un premio, tuve suerte. ¿Cuándo? Cuando tú agradeces a Dios porque te va bien en la vida. ¿Cuándo es que tú te acercas a Dios? Cuando llegas a Dios. Y por eso la palabra de Dios es clave. Desprecian a los demás, al humilde, al sencillo. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? Siéntense, y le dice a los discípulos, a los apóstoles, denle ustedes de comer. No le digo, díganle que se vayan, que se larguen. No, denle ustedes de comer. Y el Señor es claro en su palabra. Una vez subieron al templo 2 hombres a orar. Fíjense, subieron 2 hombres a orar. Allí no dice, subieron a reclamar plata, subieron a reclamar dinero, subieron a la iglesia a perder tiempo. No, subieron, escucha bien, subieron a orar, orar, orar. Usted está subiendo, usted está yendo a la iglesia a orar, o usted va a ver un vecino, usted va a ver un amigo, o usted joven va a encontrarse con su novio, con su novia, va a perder tiempo. Hoy el Señor te dice, hay que ir a la iglesia a orar, porque el tiempo no se puede perder. Tiempo que se pierde, lo lloran los santos. Y sigo. Uno era fariseo y el otro era recaudador. El fariseo, que se creía el mejor, que sabía más, que cumplía la ley, que lo sabía todo, que andaba bien vestido y que quería humillar. Y el otro era recaudador. Donde subieron al templo, fueron a la iglesia a orar. El fariseo se colocó aparte y empezó a orar así: oh Dios, te doy gracias de que no soy como los demás. Fíjense la oración tan supersticiosa de este hombre. Te doy gracias porque no soy como los demás. En vez de llegar y decir, te doy gracias, Señor, porque me has dado la vida, me has dado todo, me regalas todo. Sino que de una vez comienza su sarcasmo. Ladrones, desleales y adúlteros. Ladrones, desleales, adúlteros. Y aquí podemos decir hipócritas, chismosos, corruptos, perezosos. Y esto es lo que dice el fariseo, pensando que estaba bien, que estaba orando bien, pero hace mal. Ni como ese recaudador. Y esto pasa mucho en las iglesias, queridos hermanos. Van a la iglesia católica, dicen que van a la misa, y es lo menos que hacen, escuchar la palabra de Dios. El padre lleva 20, 30 minutos predicando y comienzan a moverse, comienzan a aburrirse. ¿Y cuándo irá a terminar el padre? ¡Qué misa tan aburrida! Tengo calor, y comienzan a hacer esto. Tengo mucha calor. Es decir, están allí en el cuerpo, sentado en la banca, o en la silla, o en el sillón. El alma está volando, el espíritu está en otro lugar, pensando en otras cosas. Como el fariseo. Y entonces están las personas allí en la iglesia,
Y comienzan a criticar, comienzan a hablar del otro como lo hizo el fariseo, del recaudador. Que mire a aquella señora como vino vestida, que mire cómo se pintó el cabello, que mire los zapatos como los trae, que mire la ropa que trae, que mire el hijo de fulano, que tiene un tatuaje, que tiene un arete, tiene un zarcillo, que hoy no se peinó, que vino todo sucio. Entonces usted va a la iglesia a estar pendiente de los demás, o usted va a la iglesia, como dice al principio, a orar, a encontrarse con Dios. Y por eso algunas personas se sientan de último en la iglesia, en las últimas bancas, para ver quién llega, para criticarlo, para difamarlo, y no vive la Eucaristía. Y yo hoy domingo te quiero enseñar a ti que cuando tú vayas a la iglesia, primero trata de llegar temprano para que te sienten en las primeras bancas, en los primeros puestos, para que puedas estar pendiente de lo que el sacerdote predica, de lo que el sacerdote te anuncia. Los que se sientan de último, por supuesto, si ya no hay más puesto hay que sentarse, pero los que llegan a tiempo y se sientan de último es para no estar pendiente de la palabra de Dios, para no vivir la Eucaristía. Y como dice la palabra, el fariseo comenzó a hablar del recaudador, a criticarlo, a difamarlo. Usted, querido hermano, querida hermana que me escucha, que me ve, que eso no pase contigo, porque entonces ¿a qué va la misa? ¿A llenarse más de pecado? ¿O vas a encontrarte con Dios? Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. Y todavía el fariseo sigue sintiéndose mejor que todos. Como aquel hermano cristiano católico que va a la iglesia y dice: yo que ayuno todos los viernes, que me levanto de madrugada a orar el Santo Rosario, y vengo a la iglesia a pedir un favor y el cura no me atiende. Yo que cuando me piden una colaboración yo aporto. Porque aquí dice cuando doy el diezmo. Esta palabra la leen los evangélicos y de una vez sagaz la agarran. Porque para eso sí sirven ellos. Para las cosas que más les interesa. Usted cuando va a la iglesia, ¿cuál es la colaboración que usted da? ¿Cuál es la ofrenda que usted da? Lo último. Lo que le sobra. Usted no da de lo que tiene, sino de lo que le sobra. Y fíjense que aquí en Venezuela, pues prácticamente casi que ni la limosna se recoge, porque eso no alcanza para nada. Y nadie va a dar lo poquito que tiene. Nadie da lo que tiene. Preferiblemente dicen: padre, aquí le traje un plátano, aquí le traje una yuca, aquí le traje un poquito de arroz, un poquito de harina. Porque no te van a regalar el kilo de arroz, porque cuesta mucho dinero. No te van a regalar el kilo de harina. Imagínense, a mí que me gusta tanto la harina pan, arepa en la mañana y arepa en la tarde. Pero la gente no te va a decir: padre, yo te regalo la harina pan completa. No, señor, cuesta mucho dinero. Y entonces uno se ayuda con la yuquita, con el plátano. Y fíjense, yo que doy el diezmo, que hago ayuno, todo lo que tengo. Y eso sucede con muchos cristianos. Pero la palabra de Dios dice lo siguiente: que tu mano derecha no sepa lo que hace la otra. Usted si da una colaboración, si usted da una donación, si usted ayuda al sacerdote, pues hágalo por amor a Dios. Y no diga nada, no comente nada, porque entonces lo está haciendo para llenarse de vanagloria. Aquí en Venezuela, ustedes saben la situación, queridos hermanos, que vivimos. Dura, difícil, ardua. Las neveras de las casas de todos los venezolanos prácticamente, aparte de los ricos, los que están en el poder, que ellos sí tienen de todo, porque van hasta otros países a comprar la comida. Pero prácticamente de todo el venezolano que quedamos aquí, que no hemos ido a otro país, son neveras desconectadas porque la luz la quema, la daña, porque ni agua ya se puede tener para hacer hielo. Neveras vacías totalmente. Entonces fíjense, queridos hermanos,
cómo nosotros queremos ser, cómo queremos actuar. ¿Como el fariseo o como el recaudador de impuestos? Ahí te dejo la pregunta, ¿cómo quieres ser tú? En cambio, aquí viene la otra parte de la moneda. Ya hablamos del fariseo, que quiere ser el primero, quiere hacer todo, quiere figurar, como aquel cristiano que quiere hacer todo, quiere figurar, y a la final no hace nada. Simplemente es un cristiano. Y a veces es un cristiano, da hasta pena, vergüenza, es un triste cristiano, porque usted le dice que ayude, que aporte para algo, y siempre sale, no tengo, no tengo, no tengo, y ahí se queda, con el no tengo. Fíjense, la otra parte de la moneda. En cambio, el recaudador se quedó atrás y ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo. Eso es tener temor de Dios, reconocer la presencia del Señor, ser humilde, sencillo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de este pecador. El Señor vino al mundo por los enfermos, los pecadores. Vino por cada uno de nosotros. Y fíjense, este hombre se golpeaba el pecho y decía: ten compasión de este pecador, de él mismo. El Señor te invita hoy a ti a reconocer que eres débil, que eres frágil, que eres pecador, que puedes caer si estás levantado. Usted para caer necesita estar levantado, pero no te puedes quedar ahí sumergido en el lodo, en el barro, en el pecado, sino que tienes que pensar, como lo hizo el hijo pródigo: iré y me levantaré donde mi padre y le diré que he pecado contra Dios y contra él. No merezco llamar hijo tuyo, pero trátame como uno de tus asalariados. ¿Qué hizo el padre? No le reprochó, no le dijo nada, sino lo abrazó y lo atendió. Porque Dios es un Dios de amor, de misericordia. Pensamos que Dios es un castigador, que Dios va a acabar con nosotros, como decía estos días en nuestro pensamiento. Vine a traer la guerra, no la paz, y malinterpretamos los signos de los tiempos. Ten compasión de este pecador. Pues bien, le digo que al volver a su casa, el que estaba a paz y salvo con Dios era el recaudador y no el fariseo. El Señor hoy te da la respuesta. El recaudador que reconocía que era pecador, que estaba enfermo. Porque el fariseo es hipócrita, falso. Y por eso en otro texto dice el Señor: fariseos, hipócritas, raza de víbora, sepulcros blanqueados, que se pasean por las plazas. ¿Usted qué clase de cristiano quiere ser? El que reconoce al Señor, el que se reconoce pecador. Porque hay cristianos dentro de la iglesia que se creen que son lo mejor, que no cometen pecado, que son totalmente santos en vida. No pueden ver un pequeñitico error en otro hermano porque ya lo están juzgando. Y dice: padre, sáquelo de la iglesia, ese no puede dar catequesis, ese no puede estar en el grupo de apostolado, sáquelo. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quién no es pecador en este mundo? ¿Quién no tiene pecado? Señor, hemos encontrado a esta mujer cometiendo adulterio, vamos a matar la piedra. No, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Todos tenemos pecado. Yo le digo a mis fieles, yo, el primero en ser pecador, tengo muchísimos pecados y a veces más que ustedes. Aquí hay que reconocer. Pero hay personas que se creen que son santos en vidas y son más pecadores que todos. Como el recaudador reconoció que era pecador, se hizo humilde, se hizo sencillo. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El humillarse
ante la presencia del Señor es sinónimo de ser humilde ante Dios, ante los ojos de Dios. Pero una cosa, querido hermano, te voy a decir, es ser manso como la paloma, pero otra cosa es ser menso y no astuto como la serpiente. Y por eso unos se aprovechan de otros, los esclavizan, los tiranizan. ¿Cuántos hermanos venezolanos católicos prefieren ir a las marchas que organizan estos hermanos del gobierno por no ir a la iglesia católica? ¿Cuántos hermanos que eran católicos se metieron a evangélicos protestantes y ahora sí van al culto a escuchar al falso pastor? Porque no fueron humildes, no fueron sencillos. Y fíjense lo que dice el Señor: el que se humilla será enaltecido. ¿Usted acaso acepta cuando alguien lo corrige? ¿Usted acepta cuando una persona mayor que usted le da un consejo? ¿Usted acepta cuando un sacerdote le da un consejo o comienza a criticar como lo hizo el fariseo? Estaba orando en el templo, estaba era criticando, hablando del otro, hablando del vecino, del prójimo. Entonces fíjense, queridos hermanos, que hoy la palabra de Dios nos invita a ser humildes, a ser mansos y no mensos. Cristianos activos, cristianos comprometidos con la iglesia de Cristo, cristianos dispuestos a evangelizar, a proclamar la palabra de Dios, cristianos en oración, cristianos enamorados de Cristo, cristianos enamorados de la Virgen María, del Rosario, de la palabra de Dios, cristianos dispuestos a morir como el Señor en la cruz. Queridos hermanos, seguimos orando a nuestra Madre, la Virgen María, a Mamita María, con el Santo Rosario. Seguimos orando por las misiones, en esos lugares difíciles donde cuesta entrar el cristianismo. Seguimos orando por todos los sacerdotes. Oramos por las vocaciones sacerdotales y religiosas para que se aumente, porque son muy pocas. Y seguimos orando por todos los enfermos. Hoy domingo oramos especialmente 3-4 Eucaristías que celebramos todos los domingos por todos los enfermos. Hay enfermos con cáncer, hay enfermos con SIDA, hay enfermos con hernias, hay mujeres que tienen que sacarle la matriz, hay enfermos de las piernas, de los brazos, de la cabeza, de los oídos, pero hay enfermos espirituales. Y por eso yo te invito a que tú le digas hoy al Señor de qué enfermedad te quiere sanar. ¿De qué enfermedad tú quieres que el Señor te sane, te libere? Para que mañana lunes puedas comenzar una semana dispuesto a convertirte, a cambiar y a transformar tu vida. La sociedad de este siglo nos ofrece materialismo cibernética, nos ofrece modernidad, nos ofrecen grandes cosas. Esta sociedad nos envuelve, esta sociedad hace que nos olvidemos de Dios si nosotros queremos. Aprovechemos los medios de comunicación para evangelizar, para proclamar la palabra de Dios, para predicar, para llevar el evangelio. ¿Cuántas personas de lo que tú tienes en tu celular como contacto, tú le has enviado el link de mi evangelio para que le llegue todos los días? De los testimonios que tengo allí, para que puedan confiar más en la presencia de Dios. ¿Cuántos contactos tienes tú en tu celular? 20, 30, 40, 50. ¿A cuántos los estás compartiendo? En tu trabajo, en tu empresa, hablas del evangelio del día. Si vas manejando, colocas tu celular, colocas el evangelio y vas escuchando el evangelio del día. Y por eso yo te invito, deja tu comentario,
para hacer oración por ti, por tu familia, por tu hogar, por un amigo, por tu trabajo. Hay personas que tienen problemas, que necesitan un consejo, que necesitan dialogar, que están encerradas, que su corazón está desgarrado. Allí está mi número de WhatsApp. También pueden escribir por allí. Los podemos ayudar con humildad, con sencillez, con la poca experiencia que tengo como sacerdote. Pero yo te invito, hermano, a que me ayudes a evangelizar, a llevar la palabra de Dios a aquella persona que está perdida en la drogadicción, en el alcoholismo, a aquella esposa que se siente sola, que se siente abandonada, que está encerrada en un problema, a aquel esposo que está sufriendo, porque Dios es el dueño de nuestra vida, es la luz del mundo que ilumina nuestro sendero, nuestros caminos, porque para Él es la gloria, el poder, en todos los siglos y por los siglos. Y si reconocemos a Cristo, reconocemos que somos pecadores. No podemos nosotros creernos más que el otro. Recuerda siempre que mientras más tengas, más humilde seas, más sencillo. No olvides nunca reconocer la presencia de Dios en el hermano que sufre, en el que está abandonado, en el que está atribulado. Hoy domingo, tú tienes que sacar tiempo para Dios. Que no pase un domingo que tú no dejes de ir a la Eucaristía. Es un mandamiento ir todos los domingos a misa. Mi querido hermano, que esta palabra pueda llegar a todo rincón, especialmente que pueda llegar a tu corazón. Que esta palabra de Dios pueda transformar la vida de muchos cristianos y que tú te transformes en un discípulo misionero de Cristo. Que Mamita María nos cubra con su santísimo manto, que podamos orar a ella. Hoy domingo usted dice: voy a visitar a un familiar, voy a llevar a los hijos a tal casa, a tal hogar. Escuchen el Evangelio, escúchenlo en familia, escúchenlo. Y si pueden hacer el Santo Rosario, los invito a que oren en familia. Familia que hace el rosario no le falta lo necesario. Familia que reza unida permanece unida. Y yo te quiero pedir algo. Quiero pedirte algo. Quiero pedirte que ores desde hoy domingo, tener todos los sacerdotes a partir de mañana lunes con el señor obispo. Todos los sacerdotes de la diócesis de Barinas vamos a reunirnos, a estar en retiro, a alimentarnos, a llenar, como quien dice, las baterías espirituales. Vamos a estar en retiro espiritual. Eso es lo que yo te pido, que ores por nosotros que vamos a estar en retiro. Para que el Espíritu Santo desde ya vaya obrando en nosotros, los sacerdotes. Porque pronto vamos a celebrar la fiesta decembrina, Navidad, y necesitamos estar recargados, con las pilas bien recargadas. No olviden, queridos hermanos, que estamos orando por unos enfermos para que el Señor obre en cada uno de ellos, en los hogares, en sus familias. Hoy domingo vamos a orar por todos los enfermos, no vamos a mencionar a ninguno, pero vamos a orar por todos ellos, por todos. Vamos a orar por ellos para que el Señor pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos, les alivie sus dolores, sus penas, sus tristezas, y que mañana lunes comencemos con pie firme en Cristo Jesús. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Reciban la bendición que es Padre, Hijo, Espíritu Santo.
descienda sobre usted y le acompañe para siempre. Y les habló el Padre Cristóbal Araujo.